la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. Dijimos más de una vez en este espacio que lo que nos ocurre aquí en nuestro país está ligado a lo que sucede en el mundo desde hace varias décadas y que no estamos exentos de esa dinámica que para simplificar podemos definirla como un corrimiento hacia la derecha del humor social occidental. Las razones que pueden justificar este giro político son infinitas y además tienen una increíble cantidad de comentaristas, por lo que nunca terminamos de individualizar las causas y las responsabilidades. La mayoría, y con razón, hacen hincapié en el divorcio litigioso entre democracia y capital, o corpocracia, término que le robé de un posteo a nuestra invitada de hoy. Es cierto, nuestros problemas, los de nuestra política, están íntimamente relacionados con la dinámica internacional. Sin embargo, un gobierno y un presidente tan bizarro como el nuestro le pone condimentos a un menú que desde el vamos profundiza algunas aristas endémicas de nuestra realidad. Y entonces, ya dijimos que existe una desconexión profunda entre la política y las bases, entre la academia y la sociedad, entre la dirigencia y la militancia, y una superabundancia de propuestas que neutraliza cualquier principio de solución de consenso. Hoy parece que nadie votó al progresismo y todos están bajando de Sierra Maestra para hacer la revolución. Y en este galimatías político, los eternos ausentes son los que no comen, los que no llegan a fin de mes y los que no pueden acceder a una porción mínima de dignidad. Y cierro con otra sentencia robada a nuestra invitada, que seguramente ella la tomó prestada de nuestra herencia política. Solo nos queda la calle. Siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Y con esa sentencia voy a presentar a Katy Aleman, que es un símbolo. Vos sabés que antes de invitarte, por lo general yo en este programa invitamos gente de la academia, gente de la política básicamente, y pocos artistas, sí, artistas que simbólicamente tienen algún mensaje. Y yo no te tenía tan cerca de ese ámbito de la política, y sos lo que suele llamarse una serendipia para mí, ¿no? Es un descubrimiento valioso,
porque tus posteos en las redes acuden a algo que hoy no es frecuente o es muy criticado desde el punto de vista de la intelectualidad, que es el sentido común. Y Katia Aleman, que es todo un símbolo, nacimos en el mismo año, te cuento, así que yo te vengo siguiendo, digamos, tu actividad pública desde hace mucho. Tuve un impasse de 15 años que me fui al exterior, pero, digamos, sé quién es Katia Aleman. Y representás de algún modo un sentimiento que desde aquellos tiempos de mis 15 años, de mi militancia inicial, fue también el rock, también el cine, también toda una explosión intelectual de aquellos años que la dictadura borró y no sé si volvimos. Y justamente en el 83 se produce el regreso a la democracia, pero no sé si volvimos como antes y pudimos rescatar esa memoria histórica. Entonces te pregunto, Katia, ¿cómo ves la actualidad? Pero antes, alguno puede ser que no te conozca, yo difícilmente que alguno no te conozca. Katia Aleman trabajó en cine, trabajó en televisión, trabajó en teatro, hizo alguna provocación en Playboy en algún momento. Después cantaste y ahora sos cantautora también, ¿no? Sí. Katia, para mí es un símbolo. Para mí sos un símbolo de una época que nunca volvió, que lamentablemente nunca volvió. ¿Cómo ves el presente? Vos decís, perdóname que te repregunte, sí, pero la época que nunca volvió, ¿cuál es? ¿La anterior a la dictadura? Decís claro, vos? Los 70. Nosotros somos, digamos, de alguna manera protagonistas de esa época, ¿no? Más o menos, yo era muy chiquita. Yo también. Sí, tenemos la misma edad. Yo era muy chiquita, iba a escuchar música progresiva a la noche ahí en Cabildo, ¿cómo se llamaba? Sí. Ese que mataba en Woodstock siempre en el trasnoche. No recuerdo, bueno, yo recuerdo en el cine ese que había. El festival Pin-Up, no sé si lo conociste. No, ahí no fui. Ajá. Pero bueno, yo en los 70 la verdad que andaba muy metida como de espectadora y de escuchar y de entrar en la mística de la música progresiva, que era como toda la corriente nueva de la música nacional, sobre todo, ¿no? Estamos hablando de Spinetta, de Charly García, claro, Sui Generis, sí, Almendra, de todo eso. Beethoven. Qué sé yo, había un montón. También escuchamos rock sinfónico, también, extranjero, ¿no? Sí, Yes, Emerson Lake and Palmer. Sí. ¿no? Rick Wakeman después, Rick claro. Wakeman. O sea, sí, había una corriente muy fuerte, digamos, musical en esa época y una efervescencia que me acuerdo mucho de Plaza Francia y la efervescencia. Lo cuento porque, digamos, ¿no? O sea, por ahí no es algo tan actual. Eso es lo que hay que, digamos, de alguna manera hago referencia. Para la gente, ¿no? Que ya es menor, pero bueno, sí, Plaza Francia era como un festival de libertad, la libertad entendida como entonces, no como ahora, ¿no? Muy imaginativo. Yo me acuerdo que yo cuando era chica yo quería ser grande rápido para participar de todo eso, ¿no? Que bueno, que era la movida de también del Ditela, ¿no? Y de todos los happenings. Mi madre hacía happenings con su grupito de artistas, ¿no? Que tu madre fue actriz y cineasta, ¿no? Mi madre más que actriz fue artista audiovisual, ¿no? Fotógrafa, cineasta de Super 8, independiente de la época de los 70, justamente, en el Instituto Goethe, en el Uncipar, bueno, era todo un invento de este nuevo lenguaje cinematográfico que hacían estos cineastas independientes con el Super 8. Y después hizo muchas puestas en escena de ella misma, de sus intervenciones urbanas y además también de Teatro Butó, que mi madre tenía un don para la belleza que yo no te puedo explicar lo que eran esas puestas. Ya una vez en Cemento, ¿no? Cemento que inaugura en el 85. Ahí ella participa, hace muchísimas performances, preciosas performances mi madre. Y además estos espectáculos Butó que realmente son Bueno, ahí había un punto de encuentro. Déjame que te interrumpa un poquito porque todo ese ambiente que parece, entre comillas, lo voy a decir, hippie, es decir, hippie no te diría. En el 70 sí era más la posterioridad del hippismo, ¿no? Porque era sí, el residuo de lo que había sido el hippismo en Estados Unidos. Sí, de Woodstock, digamos. De Woodstock, del 68, la revolución... Mayo francés, etc. Bueno, pero ahí es ahí a donde iba. Justo, diste en el clavo. Porque había un espíritu también de política. Es decir, no solamente teníamos esas virtudes de escuchar el rock, que para muchos revolucionarios el rock era una cosa, digamos, de temer y muy burguesa, pero que sí, también militamos y escuchábamos rock, ¿no? Es decir, a ese espíritu
que fue un punto, digamos, de inflexión en la cultura argentina, ¿no? Hace poquito fui a ver un documental sobre el agujerito, que seguramente... de Dani, sí. Excelente, digamos, referencia histórica de un lugar al que, más allá de la política de los que militábamos, también íbamos, ¿no? Claro, en la porque Galería había del Este. en la Galería del Este. Una cosa muy interesante. Bueno, digo, todo ese espíritu es lo que, de alguna manera, nunca volvió, porque la dictadura cortó cabeza a izquierda y a derecha, digamos, del ambiente cultural, y después no volvió. Y haciendo reflexión a eso y a tu participación hoy más inorgánica y silvestre, como digo yo, en las redes, me acordé de una reflexión que hizo Alejandro Horowitz, un tipo que un pensador, ¿no? Un filósofo, y que dice que estamos siendo víctimas de que con el regreso de la democracia no tuvimos la virtud, no es, pero sí la autorreflexión en la educación. Sí, Hoy el mando medio, digamos, de la dirigencia política es producto de la educación post-democracia, y creo que ahí tenemos una falla grande, ¿no? Bueno, yo me fui a estudiar pedagogía a Alemania en el 76, porque creía en esto justamente, ¿no? De que el mundo se cambiaba a través de la educación. Estudié pedagogía y estudié música. O sea, yo la música es mi primera disciplina, quiero aclarar, porque si no parece que de golpe se me ocurrió ser cantautora. No, yo vengo de la música anterior al teatro. Pero sí creo que el problema más grave que atraviesa la Argentina es el problema educativo, ¿no? Y cultural también. Porque si bien hoy en día tenemos la posibilidad de tener acceso, que antes era imposible porque tenías que recluirte en no sé qué biblioteca, o tenías que ir a los foros de no sé qué, de encontrar revistas de lo que circulaba por el mundo de la cultura para enterarte de las corrientes de última generación, ¿no? Digo, tenías que realmente hacer un trabajo de investigación para estar al día, ¿no? Que era lo que hacía Omar Chabán. Él se la pasaba siempre en las bibliotecas, en los lugares donde había revistas de toda clase, y se ponía al día de lo que pasaba en el mundo. Yo, en cambio, tenía la suerte y la posibilidad de poder viajar. Entonces yo cada tanto me iba a Europa y a Estados Unidos y me hacía como un cuadro de situación de qué es lo que realmente había de nuevo culturalmente en el mundo, ¿no? Un poco resultado de todo ese trabajo, tanto de él en las bibliotecas como mías viajando, el resultado de eso es Café Einstein y Cemento posteriormente, ¿no? O sea que un poco, digamos, nosotros queríamos darle a la democracia, que recién empezaba, ¿no? En el destape, digamos, de la democracia, queríamos darle este nuevo espacio que era un poco pedagógico también, ¿no? De efervescencia cultural y de novedad, ¿no? De novedad estética. De vanguardia, digamos, de ir a buscar la vanguardia. Sí, y de no copiar, porque no copiamos nada nosotros. Teníamos como esta idea que ni siquiera fue mía, yo me plegué a la idea de Cemento, que era algo que cocinaron entre Omar y su mejor amigo Helmut, como este concepto de cemento, el material del espacio duro, y a mí me encantó. Me pareció muy novedoso, yo no había visto nada parecido, digamos, en ningún lado, y realmente me fascinó, y por eso participé, y, en fin, lo construí. Sos parte de Cemento, fuiste parte de Cemento. Sí. Lo construí. Después vamos a ver si querés hablar de Chabán y hablamos después. Me interesa en qué momento encontraste el espacio para expresarte políticamente, porque de alguna manera sos un símbolo, pero no eras símbolo por tu opinión política, fuiste símbolo por tu actividad cultural, por tu desarrollo en un ambiente específico. Pero la parte sociopolítica no era parte de la identificación de Katia Alemann. ¿En qué momento encontraste ese espacio para sensibilizarte por lo que pasa políticamente? Mira, primero quiero aclarar que toda la actividad cultural es política, ¿no? Quiero aclarar sin eso. duda, Sin o duda. sea que todo lo que nosotros hicimos en Cementos, fundamentalmente, imagínate que mi primera performance fue para el Día de la Independencia, en donde yo me vestí de patria, una patria indígena, y entré desnuda en cemento. Entonces, eso ya es un manifiesto político, ¿no? Y además, el hecho de querer, porque yo pensaba,
digamos, en el tiempo de la dictadura, yo estuve en la dictadura acá porque volví en el 79, o sea que yo viví la dictadura, del 79 al 83, 4 años de dictadura viví. Y yo realmente la sensación que yo tenía era que teníamos que recuperar la alegría, ¿no? Sobre todas las cosas, que lo importante era la festividad, la alegría Es una forma de resistencia a la alegría, sin ninguna duda. Que es un poco el motivo por el cual yo voy a las marchas, ¿no? Que vengo de ellas justamente ahora. Que digo, las marchas a mí me llenan de alegría, porque veo que hay mucha gente que está en la misma lucha. Entonces esta cosa de decir, bueno, comunitariamente estamos realmente resistiendo, estamos tratando de llevar adelante otro proyecto que el que nos está hundiendo en la dependencia y en la colonia de este momento, ¿no? Que es tremendo lo que está pasando. Entonces, para mí, ir a las marchas tiene que ver con este concepto de alegría, ¿no? Con esta cosa que uno tiene como fuerza de lucha. Y esto yo lo tenía ya en esa época, ¿no? Esta idea. Esto quiero decir porque, si bien yo no tenía el trabajo político en un sentido de quizás económico. No, o la cotidianeidad, ¿no? de la política. Lo tuyo eran proyectos que tenían que ver políticamente, claro, marcaban la cancha, pero no era lo cotidiano. No. Hoy te escucho y te leo cotidianamente con tu opinión, digamos, crítica hacia este gobierno. Y para mí, vuelvo a decirte, fue una serendipia, ¿no? Katia Alemann, un símbolo de cualquier otra cosa menos pensar en un manifiesto político. Y eso para mí es un gran descubrimiento. Bueno, yo la verdad es que empecé a enterarme un poco de los velos de la política y del poder, sobre todo, ¿no? De cómo se maneja el poder real, un poco a partir de mi activismo ambiental, ¿no? Eso fue cuando yo empecé en 2009 con Reciclarte. Que primero empecé simplemente por la preocupación de la basura, ¿no? De los sobrenadantes y de la porquería que había siempre tiradas por todos lados, que entre paréntesis se ha dicho, ahora en la plaza, ahí en la Avenida de Mayo estaba lleno de todo papelito y plastiquito y todo esto. Buah. Que yo siempre peleo con esto porque realmente son recursos que tiramos, ¿no? Es dinero que se tira ahí a la calle, la botella de plástico. Bueno, no importa, no me quiero detener ahora en eso. Pero bueno, en el 2009 yo empiezo con toda esta gesta de Reciclarte, que por supuesto se empezó a extender a todo lo demás que pasaba ambientalmente y medio ambiente. ¿Qué es medio ambiente? ¿Cuál es la lucha ambiental? Y defender nuestras riquezas. Nuestros bienes comunes. Y defender nuestra casa, eso haciendo alusión al Papa, ¿no? Papa, como una referencia. Defender nuestra casa común, los glaciares, que ahora quieren cambiar la ley de glaciares, todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desmonte, que después nosotros padecemos. O sea, estamos en un momento muy complicado civilizatorio y un poco a través de toda la agenda ambiental, que yo seguí participando, hice comunidad con toda la gente de medio ambiente, o sea, participo inclusive en la campaña en defensa del agua para la vida, ¿no? Que están juntando firmas para una iniciativa popular de defender el agua para la vida, o sea, de que el agua sea sujeto de derecho, para poder asegurarnos de que en el futuro las próximas generaciones y nosotros mismos, porque esto va a suceder muy rápido, realmente tengamos agua para sobrevivir, para vivir, porque el agua es la vida. Si lo vamos a malgastar en las mineras, por ejemplo, que ahora, quieren darle vía libre, y es impresionante, ingentes cantidades de agua que utilizan que quedan contaminadas en los diques de cola. Entonces, yo digo, eso es una cosa donde yo empecé a entender un poco cómo se maneja el poder del dinero y el poder económico mundialmente hoy en día. ¿Vos sos de las que piensan que hay un gobierno supranacional del capital en este momento? Sí, que está por encima de cualquier gobierno. Sí, nosotros estamos en una corpocracia, nosotros estamos supeditados a las corporaciones. O sea, esto es así. Y no es de ahora, ¿eh? No, viene de hace mucho. La pregunta que la vamos a hacer después de la pausa es cómo ve la solución a todo esto, porque uno puede enunciar lo que quiera, como yo decía al principio. Hoy todos bajamos de Sierra Maestra haciendo la revolución, pero tenemos enfrente algo que es muy duro de roer. Vamos a una pausa y volvemos con Katia Alemann, que, vuelvo a decir, es una serendipia para muchos, su abordaje de la realidad cotidiana de la política, cuando fue también, y ella lo cuenta, un símbolo de un tiempo
en el que sonreíamos más. En ese tiempo todavía podíamos sonreír. Vamos a una pausa y ya volvemos con nosotros los otros. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los otros. Estamos aquí. Oye, que estamos aquí. Bueno, estamos de nuevo aquí con Katia Alemán, un poco hablando de la vida, la historia de Katia, la familia, los personajes de su familia. Y aparte ahora con una sonrisa habló de Luna, de su hija que fue a visitarla ahora a México y a su nieto. ¿Cómo se llama tu nieto? Apolo. Apolo, el hijo de Luna, y Lázaro, el hijo de Tadeo, porque tengo dos nietos ahora. Ah, tenés dos nietos. ¿Tadeo está acá? Sí, con 5 meses de diferencia, o sea que... Te hicieron abuela rápidamente estoy feliz, y de golpe. Estoy feliz. Hablábamos de la política, pero yo te pregunté básicamente en el descanso sobre tu desarrollo artístico. Trabajaste con Luisina Brando, con Arturo Bonin, con Federico Lupi, con Ulises Dumont. La verdad que te diste lujos increíbles. Jorge Luz en televisión, Porcel, Enzo Viena, Grecia Colmenares. La verdad que... Y yo te conté, de acuerdo a lo que estuve investigando, 12 obras de teatro, a lo mejor son más y solo aparecían 12. ¿Qué te dio toda esa actividad cultural? No es lo mismo hacer cine que hacer teatro, no es lo mismo que hacer televisión, pero el ambiente tiene una cierta unidad de espíritu. Como vos decías, hay que recuperar la alegría. ¿Cómo fue hacer toda esa actividad con estos popes de escenografía argentina? De la farándula. Es un tema que la farándula depende de quién. Aquí estuvo Lucia Culoc, que es de la farándula, pero tiene una conciencia política que es muy importante, hacia el estilo tuyo, muy militante. Y bueno, te pregunto, ¿cómo fue esa etapa de tu vida donde, bueno, la actuación, la exposición pública fue muy notoria, ¿no? Mira, yo... Cuando decidí ser actriz, quería saber hacer todo. Y un poco el trabajo, que por suerte tuve, me ayudó a tener ese oficio, ¿no? Uh-huh. A poder hacer desde, qué sé yo, una comedia musical, a hacer drama, a hacer comedia, a hacer cine, teatro, televisión, a hacer, bueno...
Yo me autodefino como performer, ¿no? Básicamente. O sea, porque yo tengo como todas las disciplinas artísticas que integro en mi trabajo. Por ejemplo, Shambhala, que es mi espectáculo que ahora estoy haciendo. ¿Dónde? Contalo así la gente sabe. Sí, ahora no, ahora estoy programando una gira por Córdoba, que estoy viendo, a ver, todavía cerrando fechas, con lo cual todavía no puedo promocionar eso definitivamente, pero sí estoy para fines de enero probablemente en Córdoba. Y después hago pequeñas giras en el conurbano y voy también en Capital, ¿no? O sea, porque viste que hoy en día los espectáculos son itinerantes, ¿no? No tenés temporadas de quedarte y en de un auditorios lugar. pequeños, Sí. llenos, pequeños, Sí. y sí. Así que bueno, todavía como estuve 3 meses en México, dejé eso un poco stand-by para el 2026, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacer temporada de verano un poco afuera. Pero el Shambhala es un poco el resumen de todas mis disciplinas, ¿no? Tanto las pictóricas, porque los telones los pinté yo, como vestuario, que lo hice yo, las canciones las hice yo, bueno, el texto está escrito por mí. O sea, es todo un manifiesto Katia, como me dijo Muscari. Porque aparte tiene que ver con esta parte política mía también, bueno, ¿no? ahí iba a decir, hay una cuota de política en lo que estás haciendo ahora, específica, ¿sí? Sí, específicamente. Porque, bueno, a medida que yo me fui, ¿cómo te diría? Como desasnando, de alguna manera, o enterando, o investigando en todas las cuestiones políticas del país, y estudiando un poco historia, y de lo que pasó, y de dónde venimos, y lo que está pasando ahora, y lo que pasó antes, y digamos, todo eso que es enorme, ¿no? Que lleva mucho tiempo de trabajo y de investigación para llegar como una idea, porque, digamos, a mí lo que me interesa dentro de mis evaluaciones o mis visiones o lo que yo pienso sobre lo que pasa en el país es tratar de ser lo más ecuánime posible con toda la información, porque viste que la información está segmentada, es tendenciosa, sí, sesgada. Está todo lleno de operaciones de un lado o del otro, o sea, vos tenés que saber diferenciar qué viene de acá, qué viene de allá, quién te dijo esto, porque te lo dijo acá, y quiere justificar tal otra cosa. Entonces, bueno, tenés que abrirte paso en ese laberinto para tratar de encontrar a ver qué es realmente fidedigno, ¿no? Y dónde vos tenés data dura, donde vos podés armar realmente un discurso donde decís, bueno, esto es así. ¿No? ¿Qué rescatás de los últimos 20 años de política? Del escenario político argentino. Mira, yo creo que el kirchnerismo, ¿no? Los 12 años de Néstor y Cristina, a mí me parece que, bueno, que justamente rescataron esto, que yo decía esto, lo que yo decía que había que hacer, ¿no? La fiesta política. Porque, digamos, el Bicentenario fue glorioso. Hay que ganarle ¿no? al enemigo con la sonrisa. Fue glorioso. El Bicentenario fue glorioso, y además todo lo que eran las fiestas populares, yo amaba. Yo decía, ay, qué bueno, por fin. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo ves vos? Es decir, aquí se sienta mucha gente que, bueno, tienen sus explicaciones, son políticos, son académicos. Y todos tienen alguna manera de explicar este cambio rotundo, porque es un cambio muy, muy bruto, tremendo, ¿no? Más allá de la bizarría, ¿no? De lo bizarro de nuestro presidente, digo, hay un cambio y una... ¿Cómo lo ves? Habría que explicar primero el advenimiento de Macri, ¿no? Ajá. Creo, antes de Vale. Que yo creo que fue realmente un operativo mediático, ¿no? Y creo que la figura de Cristina... o sea, a mí me encanta Cristina, me parece el mejor cuadro político que tenemos, ¿no? Pero hay muchas personas, mujeres también muchas, que la odian, ¿viste? Incomprensiblemente, ¿no? Sí, la odian, pero a nivel de que no podés ni hablar. Entonces, yo creo que hay algo en ella, ¿no? Que digo, como icónicamente, creo que hay que analizar eso, porque tiene que ver con la machiruleada tanto de varones como de mujeres, ¿no? Que no toleran una mujer con capacidad, con poder. ¿Hay un elemento conservador en el cuerpo social argentino? Sí. Y el enano fascista lo tenemos a flor de piel, ¿no? O sea, yo también pienso que si yo hubiera estado en el lugar de Cristina, o sea, yo hubiera sido 28 millones de veces peor. O sea, yo hubiera entrado, pero taconeando, y te digo que no queda nadie. Entonces yo entiendo la posición de Cristina, digamos, de haberse puesto poderosa, ¿viste? O sea, de decir no, y de digitar todo y de hacer todo ella. Era un orgullo verla en Naciones Unidas, ¿viste? Hablando. Yo decía,
por fin tengo una presidenta que realmente nos representa, ¿no? Que es inteligente, que mirá lo que dice. Entonces, yo creo que eso fue bastante complicado, ¿no? El tema de que se utilizó toda esta machiruleada femenina y masculina, porque tenía como una base social, y además nosotros tenemos el 40% de gorilas y eso tenemos que saberlo. O sea, no importa qué, está ese 40% de gorilas que siempre se va a agarrar cualquier cosa para destruir el peronismo. Y yo siempre digo, yo me he hecho peronista, digamos, con Milei. Porque antes era como más, viste, que bueno, que tenía simpatía, pero no era como tan... Ahora en este momento lo estoy militando el peronismo, porque la verdad que me parece que es el único... El peronismo que además todavía no sabemos muy bien qué es, ¿no? Porque ese también es otro problema, ¿no? El peronismo está recontra fragmentado, todavía no está unificado el movimiento, ¿viste? El movimiento está todavía a los tumbos. Pero bueno, ponele. Está muy desarticulado. Pero bueno, ponele, en algún momento creo que eso se va a revertir, porque viste que el peronismo tiene esta vocación de poder que al 27 algo va a pasar, yo creo, con posibilidades realmente de retomar el gobierno, ¿no? Poder, sí. Entonces, pero yo creo que no sé qué pasó. Yo tengo alguna duda. Yo tengo dudas. Planteala, de cosas que no sé bien. Uno de los, digamos, de los preconceptos de este programa o de los objetivos es generar preguntas. No quiero respuestas. Respuestas las darán los políticos en su actuación. Sí, generar preguntas. Una cosa que yo no entiendo es por qué Kicillof devaluó en el 2014. Esto yo no lo entiendo, ¿no? Fue una presión muy, muy pequeña de $3 millones, $3.400.000 de el que fue después ministro de Energía de Aranguren. Aranguren, exactamente. Shell puso $3 millones en el mercado cambiario y eso generó, en un momento crítico, vacaciones, enero, generó una corrida que lo obligó a devaluar. Yo también pregunto por qué hay que devaluar, pero esa es una pregunta que no tiene una única respuesta, claro. Tiene muchas. Bueno, fue un desastre. Fue un desastre, sí, fue. De alguna manera fue el comienzo de una crisis que terminó... Donde ahora tenemos $5 distintos, cepo cambiario y todo esto que nos está costando que este gobierno, la única bandera que tiene, porque es la única, es el dólar y tratar de mantener el dólar ajustado. Es una bandera mentirosa también, sin ninguna duda. Sí, porque nos cuesta las reservas. Es lo más caro, el dólar, el peso más caro de la historia va a ser este. Y mirá que tenemos quilombo con el peso de hace mucho. Pero bueno, ese movimiento ahí, y después también el candidato Scioli, ya ves lo que es Scioli. Entonces Scioli era como imbotable, ¿viste? Una de las a pesar cosas de haber... ¿no? logrado un balotaje bastante equitativo con Macri. ¿Qué cosas no resolvió y que pueden estar pendientes de resolución el gobierno nacional y popular? Yo tengo 3 enunciados que los reitero siempre. Hace un ratito en el programa anterior con Horacio los dije: corrupción, inflación e inseguridad. Son 3 temas que, dentro de otra gran cantidad, el gobierno popular, nacional y popular, no pudo resolver, o no supo resolver, o no lo dejaron resolver. La verdad que no lo sé. Pero son temas que me parece que a la gente le pesan, ¿sí? Vos no podés vivir con inflación. Fuimos a pedir el voto de Massa cuando era ministro de Economía y con una inflación de casi el 200%, una contradicción muy grande. Inseguridad, sigue habiendo inseguridad. Y el peor, digamos, el que sufre más la inseguridad no es el rico se puede pagar la custodia, digamos, entre comillas lo digo, ¿no? Pero el tipo que vive en un barrio y que le roban el celular cada día, ¿sí? Tiene que salir de su casa cuidándose, trabaja 10 horas, le roban el celular, mitad de sueldo, y hay que resolver ese problema. Y tenemos miedo de resolverlo, no sé. Y sí, tenemos miedo de ser represores. Es decir, sí. Disculpame que disienta con el tema de la seguridad. Dale. Es bueno, dale. Como problemática fundamental, yo no digo que no haya un problema, ¿no? Con la seguridad, esto que estás contando, por supuesto, ¿no? Hay mucha gente que vive en barrios que son más complicados, sí. ¿no? Y la verdad que es un problema para la gente que no puede ir al trabajo y le roban todos los días. Entonces yo sé que eso es un problema. Pero quiero decir,
para mí la seguridad es como apela al enano fascista de la sociedad. Sin ninguna duda, ¿no? Sí, sin ninguna que sí. Entonces, la solución, la propuesta de solución. Sí. Entonces yo eso medio lo descarto como problema fundamental. No porque no sea un problema, lo vuelvo a repetir, sino porque no me parece el eje de la cuestión. El eje de la cuestión sí me parece la corrupción. ¿No? La corrupción que es, o sea, sí, pero ¿cómo pues? Este gobierno también. O sea, ellos que tanto se van a gloriaron de que no, que vamos a limpiar y que la casta y que no sé cuánto, y son los son peores. Sí, son peores, te lo hacen en la cara. Pero nosotros no pudimos a lo mejor dar esa imagen de, no digo impolutos porque corrupción siempre hay, pero decir, bueno, nosotros no conciliamos con estas. Bueno, eso es lo que me parece fundamental, que el peronismo tiene que ahora levantar esa bandera, la bandera de la no corrupción. Y eso es muy complicado porque el peronismo también se tiene que sanear puertas adentro, ¿no? Convengamos. Exacto. Entonces... porque institucionalmente no es corrupto, que es la diferencia con este gobierno. Este gobierno, la estructura del gobierno está absolutamente corrupta. Claro, sí, porque está todo programado para los corruptos. Corruptos de guante blanco, de camisa y cuello blanco. Coincidimos. En cambio... Y se llevan fortuna, o sea, además nos endeudan. ¿Entendés? Nos endeudan con o sea, nosotros tenemos que estar pagando por 100 años la corrupción de ellos, o sea, ¿no? Es mucho más grave que la otra corrupción. Pero en términos de corrupción yo creo que no vale más ninguna. Ni ladrón de supermercados, ni ladrón de gallina. Ninguno de los dos. O sea, tiene que haber sí o sí un saneamiento de esta imagen del peronismo, que todos ya son ladris, roban pero hacen. No, yo creo que una de las cosas interesantes que, por los posteos, viste que yo tengo mucha intercambio y leo mucho lo que me comenta la gente, ¿no? Entonces me voy como, es un pensamiento en conjunto en realidad en los posteos que hago en Facebook, ¿no? Porque tenemos como conversaciones, debates, la gente dice una cosa, otra. Y una cosa que me pareció interesante en un momento cuando yo decía, bueno, pero siempre hace falta caja política y los políticos necesitan sacar plata de algún lado para poder bancar sus campañas. Entonces, pues yo me iba justificando, pero de repente me dijeron, bueno, es un tema muy interesante a debatir, el financiamiento de las campañas. Absolutamente. ¿No? En Alemania, el Estado financia la campaña, financia los partidos políticos. En la Argentina, si fuese por el financiamiento, solamente pueden ser políticos los ricos. Claro. Entonces, ahí por está eso, un poco de alguna manera lo que vos decís de hacer cajas. Sí. De hacer cajas. Entonces yo creo que ese es un debate que tendríamos que darnos, ¿no? De cómo se financiaría la campaña política para que los políticos no tengan se puedan ser impolutos, ¿viste? Que es lo que uno necesita, sean servidores públicos, como lo que realmente la democracia propone. Porque, digamos, la democracia es eso, es el servicio público de los ¿La democracia políticos. no está haciendo agua frente al capital? Digamos, ¿está siendo una alternativa muy débil frente al capital? Bueno, sí, porque nosotros tenemos, las instituciones están siendo explotadas, o sea, directamente con Trump a la cabeza, ¿no? Imagínate que Trump, yo no podía creer el otro día lo que leía, que Trump dice que todos los recursos, todos los bienes en Venezuela, todo el petróleo, son de ellos. O sea, no. Y yo digo, pero entonces, ¿qué? ¿La gente va a pensar eso? Porque la gente, digamos, no tiene tampoco educación en Estados Unidos. ¿Qué opinión tenés de la prensa? Ahí está, porque estás nombrando eso y eso recibió mucho eco en la prensa, ¿no? Es decir, las declaraciones de Trump, nadie en la prensa sale a decir, está loco Trump, miren lo que dijo. Lo pasan directamente, en silencio, ¿no? Los grandes medios no dicen nada. Y es cierto que la gente empieza a pensar que a lo mejor tiene razón Trump, qué sé yo. Claro, capaz que, viste, por un viaducto de vaya a saber Dios qué, le sacaron, Claro, no sé, un delirio. La nacionalización del petróleo venezolano fue en el año 76. Reclamar ahora sería, digamos, insensato, ¿no? Claro, ¿no? Y además transgrede todo el derecho internacional Trump todo el tiempo. Bueno. Entonces vos decís, bueno, no tenemos ninguna institución ya antigua que nos proteja, ¿no? Porque no podemos creer más en nada. Y acá también está la muestra. También de la todo ONU, eso. Entonces, las Naciones Unidas hacen agua con respecto... Hacen agua. Yo a mí me gusta el concepto de tiempo liminal de Álvaro García Linera, ¿no? Porque de alguna forma te ordena, me parece, esa idea. Porque él dice que hay ciclos económicos que duran 30, 40 años y después hay un tiempo liminal entre cada ciclo económico en donde no se sabe qué.
Entonces, que es como un tiempo de incertidumbre y es un tiempo de renovación de un nuevo modelo económico. Ahí te voy a hacer una pequeña salvedad porque es algo que hemos hablado con algunos amigos. Este es un tiempo muy parecido, por lo menos en la sensación, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde había incertidumbre, caos económico, exacerbación de los nacionalismos, intolerancia, odio. Termina en el Holocausto, termina con un holocausto. La diferencia es que hoy hay botones rojos, y los botones rojos de hoy son bastante más complicados, ¿no? Son nucleares esos botones rojos. ¿Tenés esa sensación o te pasa muy lejos eso? No, vos sabés que a mí me gusta la idea esta también de este otro pensador que es da Empoli, no sé si lo tenés. No lo leí, ¿no? Bueno, pero que él dice justamente que hoy en día la nueva élite, que es la élite de los nubelistas, que dice el griego también, ¿no? Que son los dueños de la nube, ¿no? Que hay una capacidad, digamos, con el GPT, con el chat GPT, si querés, te puedes armar un coso de estos, no tengo ahora exactamente el recuerdo de cómo se llamaba esto, bombas genéticas, no sé cómo decírtelo, pero como que puedes hacer un desparramo biológico sencillamente, con todo, creándolo vos sintéticamente en tu casa cualquiera, y que es baratísimo. Que te da la fórmula incluso. Te da la fórmula, todo, sí. y lo podés hacer con $20,000, ponele, ¿no? Sí. Entonces, y que los drones y que toda la capacidad ofensiva hoy en día digital, digamos, tecnológica, es enorme. Entonces, lo nuclear pasa como ser viejo, como está obsoleto. Porque de alguna forma, si bien, yo siempre digo, tenemos que tener la bomba atómica, chicos, porque si no, no respeta nadie, pero... Sí, pero vos decís que deja de ser disuasoria. Deja de ser, porque todo el mundo sabe que si apretamos el botón nos vamos a la mierda todos. O sea, ¿no? Esto creo que es algo que nadie va a estar tan loco como decir, ¿viste? Amenazan. No sé si Trump está tan loco, ¿no? Pero no creo, porque no depende de él. No depende de él. Ojalá tengas razón. No sé, no me parece. Bueno, hablemos un poquito más, nos quedan pocos minutos, entonces me gustaría que me cuentes cuál es tu idea de lo que puede llegar a pasar o debería pasar en Argentina con los elementos que tenemos. Tenemos un gobierno bizarro, cipayo, vos lo definiste muy bien ahí en las redes, vendepatria, es decir, es todo lo anti. ¿Qué debería hacer el campo nacional y popular? En principio dejar de pelearse, eso ya lo podemos decir, pero ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu forma de expresión ciudadana, por llamarlo de alguna manera? Mira, yo tengo un videito en YouTube que estoy en una serie nueva que estoy haciendo, que bueno, ahora paré porque bueno, todos estos los viajes y cuestión, pero es Si yo fuera presidente. Ah, interesante. El primer capítulo que hice es la deuda. Entonces, gracias a Alejandro Olmos Gaona, que me asesoró con todo el tema de la deuda. Gran amigo, estuvo aquí sentado, ¿no?, varias veces. Y él es realmente un capo, y el padre de él también, porque ellos presentaron todos los documentos, tienen todo, digamos, para que se haga la auditoría bendita de la deuda que tenemos, que además se lleva el 70% del presupuesto. O sea, que un 30% para pagar todo lo que necesitamos de salud, educación, y que lo pagamos ciencia, lo pagan todos los laburantes, ninguno de los de cuello blanco, ¿no? Y pero claro. Estamos solamente para pagar los intereses de la deuda. Entonces todo el mundo me dice, no, la deuda es normal, estamos todos endeudados, todo el mundo tiene deuda. No, a nosotros nos cuesta muy cara la deuda. Entonces yo creo que hay que auditar la deuda. Tenemos que tener un gobierno en algún momento que audite la deuda previo a los milicos, porque si vamos a ir tenemos desde Rivadavia, ¿no? Con la va a ser Barimbradas. difícil, pero sí, está bien. Pero bueno, ¿no? eso se pagó, después Perón paga la deuda, ¿no? Pero tenemos algo más reciente, porque Néstor pagó la deuda. Del FMI nada más. Sí. Pero bueno, viene la deuda privada. Está bien, deuda correcto. Privada y la deuda de los empresarios, las estatizaciones, bueno, fueron estatizadas en el 82 por Cavallo. Sí, ¿no? Se estatizaron deudas. Nosotros tenemos una deuda enorme, que es como 160.000 millones de dólares solamente de las empresas de la época militar. Y después sumarle todavía todas las estatizaciones que se hicieron posteriormente, ¿no? Entonces estamos llegando a unos 400.000 millones de dólares de deuda que es un toda PBI, privada. Casi un PBI, el 80% del PBI. Entonces, nadie lo dice, pero es por eso. Yo creo que eso es lo primero que habría que auditar y deslindar responsabilidades, ¿viste? Porque ¿por qué lo tiene que pagar el pueblo argentino esto? Esto es lo primero
que yo digo en el capítulo de la deuda en YouTube, en mi canal de YouTube. Y lo segundo es el río Paraná. Los puertos del río Paraná, que no declaran nada de todo lo que se Si te llevan. está escuchando Mempo, Sí. te va a agradecer la mención de... No, Mempo es justamente uno, yo tengo el libro Y de del él. Frade, hay un Del montón Frade, de sí, gente yo los conozco, que está sí, laburando. sí. Estuvo acá Javier Ortega, que es un abogado que pescó muy bien Vicentín, sabe muy profundamente lo que pasó ahí, y él mismo decía, los nuestros tampoco me dieron bola. Ojo con eso. Sí, no, por eso te parece. O sea, el decreto 479-20, ¿no era? Sí, algo. No me acuerdo ahora exacto el nombre, pero de Alberto Fernández, donde se vuelve a licitar el dragado y toda la patente y todo el coso del río Paraná con los belgas, con Jacques Denil. Bueno, entonces ahí yo creo que tenemos que estatizar todo el río Paraná y tiene que haber realmente un control de qué es lo que se declara, ¿no? De cada puerto, que son todos privados además los puertos, en el río Paraná, ya es como que si no nos pertenece más. Dicen la hidrovía y se apropiaron de la hidrovía. Esto es una falta de soberanía, es una entrega espantosa. Y aparte la posibilidad de que entre el narcotráfico, porque nadie controla. Además, por supuesto, eso también. No solamente el peso Eso, de lo que se Sí, el contrabando. exporta contrabando. Y aparte el contrabando de lo que se exporta a Paraguay y vuelve otra vez por el río Paraná sin pagar los impuestos de lo que... Bueno, en fin, eso ahí, bueno, decía Alcira Argumedo, ¿no? Sí. Ella decía que había como 30.000 millones de dólares anuales que se perdía el Estado argentino de recaudar por este motivo. Entonces, imagínate entre las dos cosas, yo la cuenta que hice de verdulera en mi... Mi cuenta verdulera es que en 10 años nos sacamos encima todas las deudas y podemos declarar la independencia económica como lo hizo Perón en 1947. 49, en la 47, soberanía del bueno, 49 creo que fue, ¿no? Bueno, no importa, creo, pero lo bueno, hizo. no. Y un mensaje, a ver, que una mirada sobre los medios me interesa. Son y 55. En general, no, acá no hacemos, digamos, periodismo de periodista, pero sí criticamos los grandes medios y la forma de comunicar. ¿Cómo ves este asunto de hay que regular a los medios, los grandes medios? Bueno, la ley de medios de Cristina justamente intentaba que no hubiera monopolios, ¿no? Que no fuera una baja de línea unívoca y que todo eso se tragara la diversidad cultural y de opinión y de expresión, ¿no? La famosa libertad de expresión. Yo creo que el periodismo independiente hay que buscarlo bastante como lupa para poder llegar a información que no esté fagocitada por los grandes medios como para inducir a determinado tipo de pensamiento. Creo que también eso fue el problema del advenimiento de Macri, ¿no? Que fue todo el aparato publicitario que se hizo en contra de Cristina y bueno, sumado después a lo de Nisman y toda la cuestión. Y ya que te metiste en eso, te pregunto sobre el lawfare, sobre el Poder Judicial, ¿no? Y bueno, el lawfare, te digo, yo lo tengo como una experiencia cercana porque Omar fue el primero que la padeció. O sea, dentro de lo que fue la tragedia, ¿no? Sí, pero sí. Los jueces ya tenían una idea y la idea estaba formada por los medios de comunicación. No era una investigación rigurosa porque nunca nadie buscó a los 3 que tiraron las candelas. ¿Entendés? Entonces, digamos, nunca hubo posibilidad de defensa para él. ¿Por qué no? Porque ya estaba todo cocinado. Estaba por juzgado los medios, a través de los medios, exactamente. ¿no? El dictamen, la sentencia la tuvo a través de los medios. Y los jueces no iban a... ¿Alguna vez hablaste con algún deudo, con alguno que haya perdido a alguien, algún muchacho en Cromañón? ¿Tuviste la oportunidad de...? No, de hablar directamente persona a persona, no. No. Pero sí por ahí algún intercambio, en las redes más que nada, en donde por supuesto yo lamento muchísimo, yo lloré, no sé lo que lloré yo. En la época cuando pasó eso fue un tsunami. O sea, pero bueno, para él... No, fue una maniobra política inclusive para desplazar a Ibarra, eso fue claro. Después lo utilizaron. La utilizaron para pasó, eso, ¿no? sí. Utilizaron lo que pasó, pero bueno, fue una tragedia realmente donde el diablo metió la cola, o sea, donde nada peor pudo haber pasado en ese momento. ¿Qué edades tienen tus hijos? Tenemos un minuto más y quiero preguntarte sobre esta relación que tenemos, los tipos de nuestra edad, con nuestros hijos, inclusive si son muy jóvenes, ¿no? Yo tengo 2 hijos muy grandes, pero tengo una nena me mata si me escucha, tiene 21 años, y no sé, ¿cómo vivís esta cuestión generacional?
Mira, vos sabés que no por mis hijos, ¿no? Pero con mis hijos todo bien, pero para no hablar de mis hijos, la cuestión de los millennials. Ujú. Últimamente vengo observando que la verdad que se está poniendo interesante esa generación. Me parece como que están bastante combativos, muy inteligentes. Qué sé yo, si decís, por ejemplo, Rebord, Julia Estrada, ¿no? O sea, hay como varios ahí, que en este momento no me viene bien a la cabeza, pero 30 Sí, hay y varios, pico, hay varios, ¿no? sí. Que, bueno, Pablito Rosenblatt. Bueno, Lali, que también, si bien es artista, me parece genial, digamos, la posición política que ella toma, no desde el lugar de hablar políticamente, pero sí desde manifestarse. Es una expresión ¿no? cultural que está alineada y está perfecto. Sí. Creo que es una generación que viene pisando fuerte, lo cual me alegra mucho. Mis hijos son millennials también. Era como que, uy, no, porque los millennials y que son todos unos cabeza de lata, que nadie... Y yo la verdad que creo que hay un segmento de esa generación que está pisando fuerte, que me alegra muchísimo realmente. Katia, ha sido un placer compartir contigo este micrófono, sobre todo porque es el último programa del año, así que me despido con tu presencia aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Pasó Katia Alemann por nosotros los otros. Gracias por haber venido. Un honor. Un gracias a Martín Loza. Nos reencontramos allá por febrero, ¿no? Cuando retomemos el programa. Nos despedimos. Ha sido un año muy interesante, muy intenso. Y bueno, no sé qué va a pasar en el futuro, pero seguramente vamos a estar aquí en estos micrófonos a partir de mediados de febrero. Muchas gracias de nuevo, Katia, por haber estado con nosotros. Nosotros los otros, gracias. Gracias a vos y feliz año para igualmente, todo el mundo. dale, gracias. Machete te muerde, aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. Estar en la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días.